Y seguimos aquí en esto que es la otra campana, ahora para presentarte otra mujer también comprometida con la política. En este caso, una joven abogada de cerquita de la ciudad de Oberá, que está trabajando en el bloque del PRO aquí en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y quiere llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvimos en el flamante local del PRO en la ciudad de Posadas y conversamos con Gaby Zitzko, que es la compañera de fórmula del contador Luis Pastori. Bueno, estamos ahora con Gabriela Zitzko, que acompaña en la lista de Cambiemos a Luis Pastori como candidata a diputada nacional. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Liliana. La verdad que muy bien, contenta del espacio que nos brindan y realmente agradecida por la voluntad de escucharnos y darnos este espacio que es muy bueno para que la gente nos conozca y sobre todo conozca las propuestas que traemos y tratamos de llevar adelante. Bueno, nosotros conociendo y recorriendo no solamente en este caso a Gaby, sino además la sede de Cambiemos, porque es todo muy nuevito acá. Nosotros es la primera vez que venimos, así que vamos a mostrarte también cómo está trabajando todo este equipo que propone a Humberto Schiavoni y a Cintia Cardoso para el Senado y a Luis Pastori y a Gabriela Zitzko para el Congreso de la Nación, para la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, Gaby, muy joven, acompañando la experiencia de Luis Pastori. Tal cual, eso siempre decimos, que la conformación de estas listas creo que han sido una amalgama entre experiencia y juventud, y cada uno de nosotros va a aportar lo mejor de cada espacio que representa, siempre para tratar de llevar lo mejor al pueblo misionero, que es lo que nos motiva en esta lucha. Bueno, Gaby, a ver, ¿de dónde venís vos? ¿Dónde pasaste tu infancia? ¿Sos del interior de la provincia de Misiones? Así es, soy del interior de la provincia de Misiones. Fui criada y malcriada en Picada de Yapeyú, una colonia que queda a 5 kilómetros del municipio de Guaraní, en el departamento de Oberá. Mi infancia básicamente fue eso, fue la chacra, fue molestar a papá y a mamá, porque creo que no hacía nada productivo, pero era muy feliz, fui muy feliz, corriendo entre medio de las gallinas, trepándome al horno de la olería de papá, cayéndome del horno de la olería de papá. Pero fue una infancia muy linda, fue muy autóctona nuestra, y realmente me siento muy orgullosa de esas raíces. Soy nieta de inmigrantes, hija de docentes rurales, colonos, y hoy me toca estar acá, y creo que todas esas virtudes que me han inculcado desde muy chiquita son las que nos llevan a interesarnos por la sociedad desde ese punto de vista, desde el bueno, y ahora, ¿cómo fue el transcurso desde esa infancia en una colonia, acompañando a los docentes rurales que fueron tu papá y tu mamá? Después, ¿cómo siguió? ¿Qué hiciste? ¿Adolescente? ¿Estudiaste? Fue primero a la escuelita número 69 de Picada de Yapeyú, donde trabajaban papá y mamá. Después, en buena hora, comenzó a circular un colectivo que fue uno de los primeros en más o menos 20 años, que era la empresa Horizonte. Era el colectivo de Don Pereira. Hoy incluso la empresa sigue funcional. Él vive en Guaraní, nunca me voy a olvidar, y fue gracias al colectivo de Don Pereira que pude ir a la escuela número 636 de Guaraní. ¿A la secundaria? Primaria sí, porque ya era difícil, como papá y mamá ya no trabajaban más en la escuela, era difícil llegar, porque quedaba 5 kilómetros de mi casa por camino de tierra. Sí. Entonces, una vez que el colectivo empezó a pasar por enfrente de mi casa, ir a la escuela de Guaraní era más práctico. Entonces, desde quinto año fui a la escuela 636 de Guaraní. Bien. Donde me acuerdo muy bien de mi maestra Liliana y de la directora, que en ese momento era Negrita Vargas. Era mis compañeros con los cuales aún sigo teniendo trato, relación,
porque también de la escuela 636, ¿te acordás que en esa época era el polimodal? Sí. Entonces tenía las modalidades EGB1, EGB2 y EGB3, ya tenías que iniciarte en lo que era el bachillerato. Sí. Entonces comencé en el bachillerato pedagógico número 1, doctor Fernando Leaga de Guaraní. Ajá. Antes de que sea el hermoso edificio que soy, era un colegio de madera donde hacía mucho frío en los inviernos, pero la calidez del grupo humano fue siempre muy grata. Realmente me dejó una enseñanza muy linda, era lo autóctono, lo nuestro, pero posteriormente tuve que ir a otro colegio, que fue el Colegio Nacional Amadeo Bonpland, por la orientación que comenzaba el polimodal, ya Ajá. no era lo que pretendía a futuro estudiar. A mí siempre me interesó lo social y la orientación del bachillerato era agrotécnica. Claro. Entonces, como lejos de lo que yo quería estudiar. En ese momento ya pretendía otra idea, tenía otra idea de lo que me gustaría hacer cuando sea grande. Sí. Quería ser doctora como mi hermano. Doctora, refiriéndote a médica. A médica, quería ser médica como mi hermano. Ajá. Empecé en el Colegio Nacional. Sí. Y en el último año tuve una profesora, Ramona Rotoli, que nos dictaba Derecho Constitucional. Y ahí te enamoraste del Y ahí derecho. me enamoré del derecho. Ahí dije, ya no quiero ser como mi hermano, yo quiero ser abogada. Bueno, y entonces estudiaste abogacía. Entonces estudié abogacía. Tuve la suerte de que la Universidad Católica de Santa Fe tenía sede en la ciudad de Oberá. En ese momento era una de las únicas facultades de derecho que teníamos en Oberá. Hoy la oferta académica ya es mucho más amplia, hay más oportunidades, hay más opciones, pero en ese momento era la única. Entonces comencé la carrera en el año 2007, comenzamos, y felizmente a los 23 años me recibo de abogada y comienza una nueva etapa, la etapa profesional. Comencé a caminar los juzgados, a encontrarme con un mundo nuevo, el mundo laboral, y más o menos en el mismo momento llega un buen amigo que me invita a una reunión, en ese momento del PRO. Sí. ¿Quién era ese buen amigo? Josías Mescher, el Ajá. presidente de la Juventud del partido, del PRO. Ahí. Compañero de la facultad también. Claro. Sí. Hoy una amistad de 10 años. De ese modo te incorporaste al PRO, entonces. De ese modo me incorporé al PRO. Siempre estuve, lo cuento de seguido, siempre estuve como buena joven revolucionaria en la vereda de enfrente, Sí. cuestionando absolutamente todo, levantando la pancarta en contra de la ley de lemas, en contra de la democratización de la justicia, pero desde el rol ciudadano. Y llegó un momento en el que te planteas que todo lo que estás haciendo es importante, pero así como estás en contra, probemos estar a favor de algo. Uh-huh. Probemos defender un ideal diferente a lo que está del otro lado del mostrador. Comencé el actuar político desde un partido político, y es ahí donde todas mis ideas de descreimiento quedaron por tierra, porque me di cuenta que a la política lo que le falta es gente buena que se involucre en política. Bueno, y entonces, en estos años que han transcurrido ya en las filas del PRO, ¿cómo fue que llegaste a ocupar este lugar tan importante que ocupas hoy en una candidatura a directamente el Congreso de la Nación? Así es, siempre digo que el equipo te pone en el lugar que te necesita. Sí. La candidatura responde a un trabajo mancomunado de todos nosotros, y va más allá del nombre que está en la lista. Los nombres que están en la lista hoy son quienes representamos el proyecto de país, pero el proyecto de país va a trascender a nuestros nombres, y eso es loable a destacar.
Bueno, ahora por lo pronto ya tenés una experiencia previa en lo que son las lides de las leyes en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Así es. Nosotros a partir del 2015 comenzamos a trabajar con la diputada Nilsson, el diputado Jorge Ratier, el diputado Alfredo Schiavoni en el bloque PRO. Hoy somos más, hoy somos el interbloque Cambiemos, pero en su momento comenzamos a trabajar en el bloque más con la diputada Nilsson, con lo que respecta a la asesoría legislativa de mi parte, la concreción de proyectos de ley. Y eso, como charlábamos hace un ratito antes de que se enciendan las cámaras, es una actividad que te lleva a estar en contacto directo con la realidad de la provincia, porque la ley no responde solamente a la voluntad del legislador, la ley responde a lo que necesita el pueblo, la ley debe responder a lo que necesita el pueblo. Entonces fue un trabajo muy centrado en eso, en la demanda social, y creo que lo tratamos de hacer lo mejor posible, respondiendo lo mejor que podemos a esas demandas sociales. Bueno, ahora Gaby, ¿cómo ves la realidad? El gobierno de Mauricio Macri lleva ya prácticamente cerca de 2 años y aquí en la provincia de Misiones estamos viviendo circunstancias muy duras, sobre todo desde lo económico. ¿Cómo estás viendo vos esta realidad? Bien, es irresponsable desconocer los problemas que atraviesa la sociedad. Nosotros no podemos ponernos en un rol ciego ni defender acérrimamente la economía cuando realmente a las personas les cuesta llegar a fin de mes. Pero lo que también tenemos que entender que venimos de una herencia pesada. Venimos de 12 años donde se ha castigado mucho la economía de Argentina, la economía del país. Y es difícil volverla a construir. Es difícil volver a generar una Argentina confiable, volver a generar seguridad jurídica, volver a generar seguridad financiera. Y en eso es en lo que se está trabajando tan duramente desde el gobierno, en que nosotros como país volvamos a ser confiables. Porque a nivel macroeconómico se está mostrando reactivaciones. Se muestra que se reactivó la construcción. Como sabemos, la industria de la construcción es una industria que engloba muchas fuentes de trabajo, que también trae aparejado la reactivación del comercio con los insumos que necesita para progresar. Pero lo que está tardando es que esa reactivación a nivel macro se traduzca en el consumidor, se traduzca en los precios de nosotros, de los que vamos todos los días al supermercado. Pedir paciencia es lo único que nos queda. Nosotros entendemos que es difícil, pero que todos están trabajando para que esa reactivación económica que ya se está empezando a vislumbrar se traduzca en nosotros, en los consumidores, en el hombre de a pie. El gobierno está trabajando, pero después de que la República fue tan ninguneada, donde no existía una división de poderes, donde teníamos un Congreso que era la escribanía de turno del gobierno, que hasta el día de hoy demuestran que tal vez no están muy convencidos de presentar un nuevo modelo de transparencia institucional. Entonces, también está en nuestro rol consolidar ese cambio y dar a la República nuevamente ese respeto que se merece. Bueno, Gaby, en caso de que el electorado de la provincia de Misiones decidiera darles la confianza, en este caso con la reelección de Luis Pastori, y si llegaras vos acompañando también con una banca en el Congreso de la Nación, ¿qué propondrías? ¿Qué
¿Qué cosas, qué proyectos estás pensando en impulsar desde el Congreso de la Nación? Bien, esto es algo que nos gustaría impulsar como jóvenes. Se trata de un proyecto de desarrollo integral de empleo joven para una franja etaria que se encuentra muy desprotegida al día de hoy, que son los profesionales recién egresados. Es muy triste decirle a un joven: estudia porque tu futuro está en el estudio, y que te responda: ¿para qué voy a estudiar si cuando me recibo no voy a tener trabajo? Sí, es terrible, sí, y es lo que pasa. Es lo que pasa. Es una realidad que la han vivido compañeros míos, amigos míos, que la he vivido yo. Y hoy ese grupo de jóvenes se encuentra desprotegido. Entonces, tenemos que hablar de un proyecto de desarrollo integral de empleo joven orientado a esa franja etaria. No podemos hablar de sucesos aislados, no podemos livianamente decir contraten profesionales recién egresados, porque cada ley, cada proyecto son hechos concatenados entre sí. Tenemos que hablar desde el desarrollo en la estructura del secundario, hablar de seminarios de orientación vocacional, donde realmente le instruyan a estos jóvenes sobre qué carreras son las que tienen mayor salida laboral en la provincia que les toca vivir. Claro. Hay algo que se dejó de lado totalmente, que es el marketing laboral. ¿Qué carreras están en puja? ¿Qué carreras son las más pujantes dentro de la región? Porque el joven le hacen seminarios de orientación vocacional. En realidad son test de orientación vocacional, pero tal vez no llegan a cubrir todas esas expectativas. Entonces, una orientación más efectiva desde ese primer momento, porque tenés 16, 17 años, es difícil comprender el mundo en el que te toca desenvolverte, y más aún el mundo en el que te va a tocar desenvolverte después de 4 o 5 años. Sorteado la reestructuración de ese último año en ese aspecto del secundario, pasar a una implementación de aquellas industrias o empresas que fomenten la contratación de empleo joven. Como nosotros sabemos, nuestra provincia, el modelo es agroforesto-industrial. Entonces, tratar de promover que los ingenieros recibidos en ese, como sabemos, nosotros tenemos las diferentes facultades donde salen ingenieros egresados, ingenieros agrónomos, y eso es algo que necesitamos mucho en nuestra provincia, para plantear un estudio serio del suelo, para plantear un estudio serio de la producción de nuestra provincia. Entonces, darle un aliciente a esas carreras, sin dejar de lado las otras. Y por último, también promover beneficios para esas empresas, para esas industrias que generen fuentes de trabajo a profesionales recién egresados. Es un proyecto integral que ojalá podamos llevarlo adelante. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por habernos recibido esta mañana acá Por en la favor, sede gracias también. a vos, Liliana, muy amable. Muy bien, nosotros seguimos un ratito más aquí en esto que es La Otra Campana.